los papas que protagonizaron el concilio y también los papas con los que la Iglesia ha recibido el concilio están permanentemente llamándonos a la misión, a la evangelización nueva, a articular la fidelidad en la obediencia al mandato permanente de Jesús, id, haced, en la novedad de cada tiempo. Y nosotros hacemos esta reflexión, esta meditación esta tarde en la presencia del Señor, en esta semana en la que hemos querido acercarnos de una forma singular al corazón de Cristo y queriendo también hacer verdad la salida misionera. Desde ahí os voy a proponer en esta tarde algunas pistas para la meditación, para la reflexión, desde una categoría querida a los amantes del corazón de Cristo, que es la categoría o la imagen rostro. El rostro de Cristo. Precisamente porque queremos latir con su corazón, porque queremos experimentar su amor y comunicarle a otros. Queremos en el cenáculo arraigar nuestra vida en el corazón de Cristo para manifestar a los hombres su rostro. Esta, si queréis, puede ser la propuesta de la meditación. Arraigarnos en el corazón de Cristo para manifestar su rostro. Esta expresión, rostro, es especialmente querida al Papa que convoca el concilio, Juan XXIII, y es acogida luego en alguno de los discursos que dirige el Papa Pablo VI al concilio. Así, el día mismo en el que el concilio comienza, dice Juan XXIII, que es siempre, en efecto, un concilio ecuménico, sino la renovación de este encuentro con el rostro de Jesús resucitado. La Iglesia convocada a encontrarse de nuevo con el rostro de Cristo y mirándose en ese rostro como si de un espejo singular se tratara, descubrir su rostro e iluminar la mirada para salir a los caminos y contemplar los rostros. Y en un asombro, como diremos luego con el poeta, con Juan de la Cruz, descubrir que en nuestras propias entrañas están los ojos de su rostro dibujados. Mirando al Señor, aquí presente ante nosotros, diciendo desde el comienzo, Señor, aumentanos la fe. Nuestra fe débil, frágil, nuestra fe que se topa con las apariencias y que desea recibir una iluminación, una fuerza del Espíritu Santo para decir, Señor, estás aquí, te adoro. Me pongo ante ti que estás expuesto y quiero exponerme a ti. Te miro a ti, pero en realidad lo que me gustaría descubrir es que me miras, para decir también con Juan de la Cruz, desde una experiencia sentida, experimentada,
El mirar de Dios es amar. Venimos aquí para experimentar que el Señor nos mira y que su mirada nos hace experimentar su amor. ¿Qué es siempre en efecto un concilio sino la renovación de este encuentro con la faz, con el rostro de Jesús resucitado? Así, en el cenáculo del concilio, como en el cenáculo de la primera hora, como cada vez que la Iglesia, en una compañía de hermanos, se encuentra en el cenáculo, descubre que el centro es el misterio de Cristo ofrecido a los hombres en el hoy de la historia. El misterio de Cristo ofrecido a los hombres en el hoy como presencia de amor que ilumina la historia, que transfigura la historia y que la quiere llevar hasta su término. Jesús en el centro, ofrecido a nosotros, presencia de amor, luz que ilumina, transfigura y acompaña. Así es presentado también en el cenáculo del concilio Jesús el Señor, como luz, luz de los pueblos, como revelación, comunicación de su amor que se hace relato, que se hace propuesta, que se hace verdad, que se hace convocación, que se hace envío. Así, la luz que acogemos, experimentamos que al mismo tiempo nos congrega y aparece ese misterio de comunión que es la Iglesia, llamada a abrir su coloquio de comunión, a extender la luz que refleja, porque antes la recibe, a las iglesias, a los hermanos que nombran a Dios con otro nombre, de otros ritos, de otras creencias, a los hombres, al mundo. Entrando en el cenáculo, experimentando la mirada, cayendo en la cuenta de la presencia, sabiendo que es amor ofrecido, caemos en la cuenta de que hay como un soplo, como un viento, como una dinamis, como una fuerza que no nos permite estar quietos. Aunque sepamos que precisamos permanecer, estar quietos para llenarnos de su luz, para experimentar su amor, pero recibida la luz, experimentado el amor, hay un deseo de salir, de saltar, de comunicar, de expandir la luz, la comunión a las iglesias, a los creyentes, a todos los hombres y mujeres, al mundo que tiene la vocación de ser recapitulado en Cristo, como dice el apóstol en la carta a los Efesios. Entrar en el cenáculo nos lanza a salir. Entrar en el cenáculo, por una parte, nos hace experimentar como algo concreto una de las dos grandes líneas de fuerza del concilio, la llamada a la santidad como una llamada universal, es decir, la llamada a participar de la vida de Dios, la llamada a dejarnos llenar por la gracia de Dios, la llamada a experimentar una vida nueva y eterna, la vida divina en nosotros. Y por otra parte, como la otra gran línea que se entrecruza con la primera, la universalidad de la llamada al apostolado,
a la misión, a la salida, a la comunicación de lo recibido, a compartir y entregar lo que antes ha sido acogido. Santidad y apostolado, como sístole y diástole, como latido del corazón del Cristo. Santidad al recibir la vida de Dios en nosotros. Apostolado al comunicar esa misma vida de Dios a los demás. Santidad al dejarnos llenar por su luz, que es un fuego. Apostolado al querer comunicar, expandir ese fuego, esa luz. Luz divina, comunión en la acogida de la luz, diálogo en la entrega de la luz. Ahora bien lo sabemos, esta apertura, este diálogo, que quien recibe la luz está llamado a vivir con los otros, no se expone personalmente, pero también comunitariamente, eclesialmente, a una incesante crítica, que a veces se hace incluso rechazo, porque ya lo dice la Escritura Santa. La luz vino y las tinieblas no la recibieron, porque prefieren las tinieblas a la luz. Este rechazo que le experimentó el Señor es un rechazo de todos aquellos que reciben la luz y que la quieren comunicar. Esta apertura no se expone a una incesante crítica de lo que queremos proponer como propuesta de verdad y de amor, como propuesta de vida humana lograda, como propuesta de libertad, amor y alegría, latidos profundos del corazón de todo hombre en todo tiempo. Y reconozcámoslo también. En nuestra salida misionera, y precisamente por la dureza que a veces puede suponer el rechazo en el coloquio, en el diálogo, vivimos una tentación en la que tantas veces caemos, que ha sido seguramente la gran tentación vivida por la Iglesia en el tiempo moderno, que Concilio Vaticano II de alguna manera clausura para abrir a la Iglesia a una nueva travesía, para disponer a la Iglesia en su Pentecostés renovado a un nuevo Duc in altum, como dijo en voz alta Beato Juan Pablo II, un nuevo remar mar adentro. Bueno, pues el tiempo moderno especialmente ha visto cómo la Iglesia en nosotros ha caído en la tentación de, para hacer creíble el Evangelio a los oídos de nuestros contemporáneos modernos, vaciarle a veces de su explosiva sustancia, vaciarle del contenido que nos puede parecer más inaceptable, menos asimilable por el hombre autónomo, por la libertad a evangelizar, por el individuo poderoso. Pero así entramos en el cenáculo, en el deseo de llenarnos de la luz del Señor, de experimentar su mirada de amor y de arraigarnos en su corazón, para, fortalecidos por Él, salir a los caminos y manifestar
su rostro. El cenáculo de Pentecostés, que es el cenáculo en el que entramos cada vez que queremos salir en misión, es un acto de contemplación del rostro de Cristo. Un acto de contemplación del rostro de Cristo que suscita en nosotros siempre una permanente renovación, una renovación de la conversión, una actualización de la conversión. Porque si caemos en la cuenta al contemplar su rostro de que Él se ha vuelto a nosotros, nosotros queremos volvernos a Él. Y al volvernos a Él, caemos en la cuenta de nuestras distracciones, de lo vueltos que estamos encorvados sobre nosotros mismos, o de lo vueltos a algún ídolo o algún destello de la idolatría. Contemplamos el rostro de Cristo, que suscita en nosotros una renovación, que busca, congregados en el cenáculo, la unidad querida por Cristo. ¿Cuántos caminos de unidad entre nosotros, hermanos, en la Iglesia, con nuestras dificultades, con nuestros conflictos, con los problemas personales o de grupos o de escuelas? ¿Cuántas, propuestas de comunión no terminan llevándonos a ninguna parte, porque solo hay una puerta de la comunión, que es Él? Solo hay una fuente de la comunión, que es Él. Solo podemos congregarnos en comunión en Él, porque Él acoge nuestras diferencias, porque Él recibe incluso nuestras aristas, las aristas que al intentar encontrarnos entre nosotros nos molestan o nos escandalizan, o nos separan, o nos hacen buscar una especie de distancia de consenso, que nunca es comunión. Contemplamos, Señor, tu rostro. Experimentamos la llamada que nos haces a una renovación en las fuentes de contemplarte a ti. Sentimos que nos congregas, porque quieres la comunión para que podamos salir a los caminos y hacer visible tu rostro en diálogo con el mundo. Es tu oración incesante al Padre, que seamos uno para que el mundo crea. Así, en el cenáculo de Concilio Vaticano II, encuentran una sorprendente complementariedad católica en el propio misterio de Cristo, aspectos que antes y después del concilio aparecen como en tensión y a veces en dificultades para poder ser articulados. La Iglesia y el mundo, la Escritura y la tradición, el Papa, Iglesia Universal, y los obispos, iglesias particulares o diócesis, el ministerio ordenado y el laicado, la eternidad y el tiempo histórico, la libertad y la gracia, la Iglesia que vive de la palabra y la Virgen, María, tipo, figura de la Iglesia, en el que la pregunta sobre quién es la Iglesia alcanza una acabada y plena respuesta. Fidelidad y novedad. En el cenáculo de aquel Pentecostés, estas polaridades que antes y después son polaridades en las que a veces nos enfrentamos o nos dividimos o nos separamos. Solo libertad, solo gracia, solo Escritura, solo tradición. En el interior de la Iglesia,
en la intemperie del mundo, la historia, la construcción histórica, los retos sociales, económicos y políticos, el cielo, la eternidad, la otra vida. Contemplando el rostro de Cristo, caemos en la cuenta de cómo brota una unidad que reconcilia. Una unidad que hace a las polaridades la posibilidad de la fecundidad. Como lo masculino y lo femenino. Como los polos positivo y negativo de las energías. Cristo nos revela el rostro del Padre. La Iglesia es ofrecida al mundo como rostro de Cristo. El rostro de Cristo nos ayuda, nos desvela el misterio de nuestro propio rostro, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 17, como Él es, así somos nosotros en el mundo. Como Él es, así somos nosotros, porque dice Concilio Vaticano II en el número 22 de la Constitución Gaudium et Spes, precisamente el texto del concilio en el que se habla del corazón de Cristo. En realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades expuestas hasta aquí por el concilio encuentren en Cristo su fuente y su corona. Él, que es imagen de Dios invisible, como cantamos cada miércoles en las vísperas de la Iglesia, al proclamar el cántico de Colosenses. Tú, Señor, eres imagen viva, rostro del Dios invisible. Pero Él es también, nos sigue diciendo el concilio, el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana, asumida que no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Y nos muestra el rostro del Padre, y en Él descubrimos nuestro propio rostro. En Jesucristo se nos manifiesta plenamente el rostro de Dios, y se nos manifiesta también plenamente el rostro del hombre. Nos hace caer en la cuenta de esa naturaleza extática de la Iglesia, llamada permanentemente a descentrarse en su Señor, porque separada de Cristo no existe, y a descentrarse en la salida misionera a los hermanos, porque separada de la humanidad no existe. El que ama sale de sí mismo, el que ama se da, el que ama llega incluso a morir por el amado. Esta condición extática del amor tiene tanto que ver con corazón y con el significado profundo de esta palabra, ¿no? Corazón, en su etimología, cardo, cor, y la palabra que está detrás del que bebe el griego, la palabra indoeuropea, que está detrás de corazón, tiene como significado salto.
La propia realidad del corazón humano, que en cuanto vive y hace vivir, salta. El corazón es ese órgano que tenemos dentro que salta y que su salto mueve la sangre, que su salto es fuente de vida, que su salto nos hace poder comunicar desde la respiración misma hasta todo lo que significa la existencia, la vida. Pues bien, la Iglesia, que descubre su verdadero rostro, su verdadero ser, mirando al rostro de Cristo, y que cae en la cuenta que el rostro de Cristo descifra los rostros de los hombres, y más aún que iluminada, descubre en los rostros de los hombres, especialmente aquellos más desfigurados, más empobrecidos, más golpeados, una traza singular del rostro de Cristo que convoca la conversión, que juzga la historia, que invita, si cabe, con más fuerza a la salida misionera, al anuncio del Evangelio por los caminos de la historia, a la comunicación del amor del Señor en gestos concretos que hacen viva la presencia de Cristo en medio del mundo. Pues bien, esta naturaleza extática de una Iglesia que tiene corazón, porque descubre contemplando el rostro de Cristo cuál es el latido que la sostiene. Esta condición extática, esta condición de Iglesia que salta, nos llama, hermanos, a volvernos al Señor. Por eso hay que entrar en el cenáculo. Nos llama a salir a los caminos para comunicar el rostro de Cristo a los rostros de los hombres, para que puedan descubrir quiénes son. El rostro es también el corazón. No lo decimos. La cara es el espejo del alma. No lo decimos. Hay miradas que iluminan de tal forma que nos permiten descubrir el corazón. Hay miradas que asustan. Hay miradas que animan. Hay miradas que redimen. Hay miradas que acompañan. Hay miradas que perdonan. Hay miradas que juzgan. Porque el rostro desvela el corazón. La revelación del otro se nos da a través del rostro. Vemos a alguien, le vemos el rostro, su faz, su cara, y sabemos quién es. La cara, espejo del alma, del corazón. Los ojos contemplan con amor el rostro para encontrar el corazón. Rostro y corazón. Luz del rostro, interioridad del rostro, transparencia del rostro. Y en el rostro, oídos que escuchan, ojos iluminados que contemplan, boca que proclama. Contemplamos a Jesucristo. Y porque contemplamos su rostro, sabemos que en su rostro sus oídos nos escuchan, que en su rostro su boca nos proclama la buena noticia, nos llama y nos envía, nos consuela y nos despierta, y sobre todo sus ojos. Porque el mirar de Dios es amar. Los ojos de Jesús nos permiten llegar a su corazón. Sus ojos nos permiten experimentar su amor misericordioso, su mirada llena de misericordia,
Le pedimos al Señor en esta tarde que nos dé los ojos iluminados del corazón, que nos permitan contemplar su rostro y que nos permitan contemplar los rostros de los hermanos. Y en los rostros de los hermanos poder escuchar y proclamar y mirar y mostrar el rostro de Cristo. Y en este juego de rostros, en este contemplar el rostro de Cristo para descubrir el rostro del Padre, en este dejar que el rostro de Cristo ilumine nuestra mirada para poder descubrir los rostros de los hermanos, poder experimentar lo que dice Juan de la Cruz en el cántico. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Porque sí, hermanos, el camino de la oración, que es un camino de interioridad para salir, el camino de la oración que a veces se construye en la salida, en la que escuchamos, contrastamos, miramos a los hermanos, nos sentimos interpelados y desde ahí hacemos un camino de bajada hacia lo más profundo del corazón, nos permite un día llenos de asombro vivir la experiencia singular que transforma la vida. Caer en la cuenta de que el Cristo no se espera en la interioridad de nuestro corazón. Que muchas veces hemos podido deambular por la vida buscando a palpas, caminando a tientas, queriendo encontrar al Señor, buscando aquí y allá. Y hete aquí que un día descubrimos que esos ojos deseados están en mis entrañas dibujados. Que esos ojos deseados que nos han hecho en las búsquedas intercambiar tantas miradas están en mis entrañas dibujados. Entrar en el cenáculo para salir y en esa salida manifestar el rostro de Cristo. El cristianismo, la vida cristiana, la misión de la Iglesia está constituida por ofrecer a los hombres los actos personales del Dios vivo que interviene en la historia para entregarse a sí mismo a los hombres, los actos personales del Dios vivo que escucha, los actos personales del Dios vivo que comunica, que pregona, que canta, que perdona, que cura, los actos personales del Dios vivo que interviene en la historia. Para eso la Iglesia tiene la asistencia del Espíritu Santo. Para eso la Iglesia, asistida, habitada, animada por el Espíritu Santo y articulada en esa presencia sacramental que el Señor ha querido precisamente para enlazar la eternidad y el tiempo, su presencia gloriosa en la fragilidad de la carne, permite que la Iglesia realice los actos personales del Dios vivo y salga a los caminos y pregone el Evangelio y convoque para vivir la experiencia de la misericordia o de ser alimentados por el cuerpo vivo del Señor, reconociendo su presencia pascual en medio nuestro. Esta acción de la Iglesia es posible porque esta Iglesia reconoce la presencia de un rostro incomparable, el de Cristo muerto y resucitado, un rostro incomparable que nos desvela los rasgos infinitamente misericordiosos de un Padre que no es más que amor y que hace llegar su amor a una multiplicidad de rostros pobres y que nos hace experimentar el amor y la misma presencia del Señor también a través de una multiplicidad de rostros de pobres salvados por la gloria de ese rostro.
nuestros rostros se transfiguran por la salvación, igual que en la noche santa de la Pascua, cuando tomamos las velas y las encendemos del cirio pascual y todavía no se han encendido las grandes luces de un templo y tenemos la luz de la vela cerca de nuestro rostro. No vemos nuestro rostro, pero vemos el rostro de los demás, rostros iluminados desde fuera. ¿Qué decir cuando el rostro es iluminado desde dentro? Cuando el rostro de una persona habitada por el Señor es iluminado desde dentro. Esos rostros con los que nos encontramos en la vida, ¿no? Con lo que a lo largo de la existencia podemos dar gracias de que nos hemos encontrado con rostros iluminados. Con rostros de hombres y mujeres a veces muy probados por el sufrimiento, a veces muy golpeados por la existencia, a veces que han pasado largas horas contemplando la belleza del rostro de Cristo, o ejercitando el servicio propio de Cristo. Esos rostros nos ponen en contacto con el rostro. Esos rostros nos han ayudado a acercarnos al rostro, reflejo del rostro único del Dios misericordioso. Este misterio del rostro único y de los rostros iluminados desde el interior por la luz del amor divino es el misterio de la Iglesia que entra en el cenáculo y sale. Si para los cristianos el Evangelio es el libro, decía un autor contemporáneo, Julian Green, la vida de los cristianos es el Evangelio de los paganos. Si el Evangelio es nuestro libro, queridos hermanos cristianos, nuestra vida se transforma en Evangelio para aquellos que todavía no conocen a Cristo, y ese pequeño rostro iluminado de una vida transfigurada por el Señor atrae a otros hermanos a venir a la fuente, a escuchar la palabra, a experimentar la mirada, a alimentarse de la misericordia. Termino con las citas que os decía al principio de Pablo VI, en una convergencia sorprendente con lo que el día primero del concilio dijo Juan 23 y que os recuerdo. ¿Qué es siempre en efecto un concilio sino la renovación de este encuentro con el rostro de Cristo resucitado? Pablo VI, cuando comienza en su pontificado una de las sesiones del Concilio Vaticano II, dice: en el rostro de cualquier hombre, y sobre todo si los dolores y las lágrimas lo han hecho traslúcido, hemos de reconocer el rostro de Cristo, el Hijo del Hombre. Y si en el rostro de Cristo hay que reconocer el rostro del Padre Celestial, conforme a aquello de que quien me ve a mí, ve al Padre, entonces nuestra manera de enfocar las cosas humanas se convierte en una vida cristiana que busca a Dios como a su propio centro, de tal manera que podríamos llegar a la siguiente enunciación: hay que conocer al hombre para conocer a Dios. Hay que mirar rostros de hombres para acercarnos al rostro de Cristo. Hay que contemplar el rostro de Cristo para descubrir el misterio de cada rostro humano. En el mensaje de los padres del concilio ya a la humanidad, en una de las sesiones finales del concilio, decían: dirigimos todas nuestras energías y pensamientos sobre nosotros mismos, prelados, y sobre la grey que se nos ha confiado, para renovarnos de tal manera que aparezca ante las gentes el rostro amable de Jesucristo, que brilla en nuestros corazones,
para que sea resplandor de la caridad de Dios. Así, hermanos, hemos entrado en el cenáculo para que nuestro ser eclesial brille con el rostro luminoso de la Iglesia sierva, que quiere parecerse al siervo sufriente, rostro bañado de luz, destinado a comulgar misteriosa y dolorosamente con la miseria y la angustia de los más humildes, de los más pobres, de los más débiles. Rostro que resplandece para anunciar proféticamente al mundo, a través de la participación en el servicio, de la inmolación en la cruz del Señor, la transfiguración por el rostro del resucitado, de todos esos rostros de hombres angustiados por la ignorancia, la miseria, el hambre, el sufrimiento y la muerte misma. El glorioso rostro de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite experimentar el rostro misericordioso de Dios Padre y que nos permite acercarnos a los rostros miserables y poder llevar el consuelo de la caridad de Cristo. Caridad de Cristo que toma forma en cada una de nuestras vocaciones y así salimos a los caminos. Después de habernos arraigado en el corazón de Cristo en el cenáculo, para manifestar el rostro de Cristo según la vocación en la que hemos sido llamados. Para que así los hombres y mujeres de nuestro tiempo, al contemplar el rostro de Cristo, puedan como entreverse, y al entreverse en el rostro de Cristo, puedan descubrir quiénes son, quién soy, en este, digamos, debate y confusión antropológica en el que tantos hombres y mujeres del tiempo moderno vivimos. Al mirar el rostro de Cristo reflejado en el rostro iluminado de los creyentes de la Iglesia, poder caer en la cuenta de quién soy, poder de nuevo experimentar los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Como María, después de mirar a Cristo el Señor, guardemos su mirada, su mirar que es amar en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.